Saludos, bendiciones a todos. Un placer que el Eterno me permite poder llegar hasta ustedes, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, a poder llevar una palabra de reflexión, un estudio, según pues el Eterno nos dirige a hacerlo, pues así lo hacemos. Hace ya bastante tiempo empezamos con esta serie de enseñanzas los días martes, y pues le hemos llamado raíces hebreas, y usamos el término raíces hebreas pues para identificar pues lo que tiene que ver con nuestra identidad, y también pues plantear lo que es la visión del reino, la visión del reino desde la perspectiva de nuestras raíces, ¿verdad? Esto pues obviamente en contraposición a lo que el sistema y la tradición y el tradicionalismo han enseñado. Ya tenemos algún tiempo con esto, y uno de las consignas a la hora de hacer esto no es solo enseñar y aportar en relación, como ya dije, a la visión del reino, nuestra identidad en el Eterno, lo que son nuestras raíces, sino también parte del objetivo ha sido señalar de alguna manera lo que el sistema ha estado haciendo. Señalar, denunciar el sistema del nuevo orden mundial, lo que el enemigo hace, hasta donde nosotros lo podemos ver, obviamente, y hasta donde lo podemos entender. Y con la intención también de que haya una cada vez mayor conciencia de la situación, de la condición en la que nosotros nos encontramos, de nuestra función también, de nuestro rol, ¿verdad? En todo este mover del establecimiento del reino, por un lado, y todo el quehacer del enemigo alrededor de este globo terráqueo y más allá. La semana pasada hablamos acerca, y simplemente pues saqué lo que estaba ahí guardado en mi depósito. Hablamos acerca de el despertar, y quiero hoy retomar un poco la idea como un preámbulo a una enseñanza pues más estructurada en relación a el rol del profeta en este tiempo. Hablamos acerca de tres palabras y quiero retomarlas. Hablamos de la palabra despertar, hablamos de la palabra levantar, y hablamos también de ser posicionados. Entonces, el despertar tiene que ver con conciencia. O sea, cuando una persona despierta, o sea, lo que se le llama un despertar que viene por la revelación, adquiere conciencia de ella acerca de. Y luego esto trae un entendimiento, que obviamente el entendimiento involucra el contexto, para luego entonces ser posicionados para una proyección de acuerdo a la asignación, de acuerdo al llamado, etc. Y en la escritura podemos ver en muchos casos, ¿verdad? Este proceso. Lo podemos ver en Eliseo, lo podemos ver en Giesi, lo podemos ver en Elías, lo podemos ver en Pablo, etcétera, ¿verdad? Y mencionaba también el hecho de que el Eterno me ha estado hablando acerca de un nuevo ciclo que se ha abierto. Entonces, dentro de ese ciclo, ¿verdad? Al abrirse un ciclo,
se establece un despertar. Con el despertar, una revelación fresca y obviamente también pues una conciencia mayor empieza a crecer, para una conciencia mayor que nos permite entonces ser levantados a un entendimiento mucho más amplio, por un lado de lo que somos, luego de nuestra función y luego del contexto donde nosotros operamos. Ok. Entonces, también compartí algunas palabras que el Eterno me dio en relación a eso, pero no quiero repetirlo. Quiero entrar a lo que hoy les quiero dejar. La semana pasada mencioné, dentro de muchas cosas que mencioné, hablé de los profetas en las cuevas. Y cuando yo digo un profeta en una cueva, estoy hablando de un profeta que no está operando. No está operando en su asignación, no está operando en su llamado. Estoy hablando de una persona que por diferentes circunstancias, por diferentes, por diferentes circunstancias o por el proceso personal vivido, no están operando, no están funcionando en el don, o no han funcionado o han dejado de hacerlo. ¿Sí? Y yo creo que este es un tiempo donde el Eterno está trayendo un despertar primeramente para profetas. ¿Por qué? Porque todo mover del Eterno inicia con los profetas. Y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Es un tema del rol, no de qué es más importante, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con el rol, tiene que ver con la operación, tiene que ver con lo que el Eterno ha asignado para cada oficio ministerial. Y en el caso del profeta, Dios usa el profeta para traer el despertar. En Amós el Eterno lo dice, y no hará nada del Eterno sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ojo, no estoy diciendo que el Eterno solo le habla a los profetas. En nuestro tiempo, en el contexto del Berit Hadashah o del pacto renovado, a través del Espíritu de Dios, todo creyente tiene la oportunidad y la opción de escuchar la voz del Eterno, y esa es la prioridad. Pero hay cosas que el Eterno no hace sin que primero opere a través del profeta. Entonces, cuando estamos hablando de un despertar, cuando estamos hablando de un nuevo ciclo, cuando estamos hablando de lo que el Eterno quiere hacer, solo hago referencia a lo que mencioné la semana pasada, entonces tenemos que entender que los profetas son los que son lanzados para provocar ese despertar. Y tome en cuenta y anote por ahí que el despertar se genera a partir de la revelación. Eso quiere decir entonces que hay una palabra que gravita, que el Eterno habló, que el Eterno soltó, que ya Él dijo. Una palabra que está que está gravitando, porque ya el Eterno lo habló, ya el Eterno lo dijo. Y esa palabra necesita ser bajada. Y al ser bajada esa palabra por profetas, la palabra empieza a tener la proyección que se requiere. Esto lo hemos visto de forma muy puntual. Como dije,
hace 25, 30 años, empezó a suceder. Y en los últimos años ha venido a menos por los énfasis o los sobreénfasis que se ha traído, que han desviado la atención de muchos profetas. Pero yo creo que en este despertar, una de las cosas que el Eterno va a traer es una voz, no voces, sino una voz, la voz del profeta. La voz del profeta que habla lo que el Eterno quiere que se hable. La voz del profeta que empieza a hablar la palabra que va a provocar no solo que el ciclo se abra, sino que muchos puedan entrar dentro de ese ciclo y en el mover que el ciclo genera. Una sola voz, estoy hablando de profetas hablando lo mismo, estoy hablando de un mismo sentir, estoy hablando de la que es realmente la unanimidad. La unanimidad que es generada por aquello que el Espíritu de Dios deposita en cada profeta para hablar lo que el Eterno quiere que se hable, para provocar, para generar las frecuencias vibracionales necesarias para romper los sitios de opresión que el enemigo genera, para quebrantar estupor, para poder sacar a una generación a un lugar donde pueda ser impulsada por el Espíritu de Dios y las estrategias y asignaciones que el Padre quiere dar en ese tiempo puedan ser dadas, puedan ser asignadas. Pero para que el profeta pueda cumplir con ese rol, para que el profeta pueda recibir del Eterno y cumplir con la asignación que le es entregada, para que el profeta pueda ser consecuente con su oficio y abrir brecha y provocar a través de lo que el Eterno le entrega un despertar. Primero, el profeta necesita despertar. Sea que nunca ha sido activado, sea que esté en la cueva, o sea que el profeta se desvió y entró en otro rol, como le está pasando a muchos hoy, que a la postre es la misma cueva. Entonces, en este nuevo comienzo, donde el Eterno está anunciando una apertura de un nuevo ciclo, y perdone que sea tan reiterativo, pero necesito hacerlo así, donde el Eterno está diciendo un nuevo ciclo se abre, es necesario que los profetas se levanten. Es necesario que haya un despertar general en los profetas. Un despertar entendiendo que no es que se esté dormido, sino que la palabra hebreo, despertar, tiene que ver con abrir los ojos, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con provocar algo, tiene que ver con motivar, pero esa motivación que viene desde adentro, tiene que ver con esa fuerza que se genera la palabra revelada que el Eterno trae. Tiene que ver con esa verdad presente que le da continuidad a lo que el Eterno reveló e hizo en el ciclo anterior. Entonces hemos venido hablando y hemos venido anunciando que esto se suelta, que esto toma lugar. Y una serie de circunstancias han sucedido ya y cosas se han estado dando para llegar a este punto y por tanto el Eterno está hablando de un despertar en los profetas. Un despertar bajo una revelación que va a generar la unanimidad que se requiere y se necesita. Ya no muchas voces diciendo Dios dice, Dios dice, Dios dice, sino una voz. Hay un remanente que ha sido procesado y que entiende de esto. Hay personas que aun cuando están en la cueva, entienden que algo fresco, entienden que algo fresco del Eterno va a tomar lugar. Hay personas que me están oyendo que saben que esto es así.
Y ahorita yo le voy a dar algunas características del profeta en la cueva, pero primero quiero decir y quiero soltar esta palabra y quiero hablar esta palabra. Hay un mover del Espíritu de Dios para despertar los profetas. Los profetas están siendo movidos, llevados después de un proceso a un nuevo tiempo, a un nuevo comienzo. Circunstancias naturales han cambiado para muchos profetas. Para posicionarlos en el lugar donde puedan escuchar. Para que el Espíritu, aquella palabra que el Espíritu de Dios soltó, pueda envolverlos y activarlos. Necesitamos a los profetas activos. Llenos de esa palabra que hoy gravita, que el Eterno soltó, para activar a una generación profética y provocar una transición que nos posicione bajo un entendimiento mucho más claro. Necesitamos esa palabra soltada por los profetas para provocar también una separación entre aquello que no es del Eterno y lo que sí es del Eterno. Aquello que se parece pero que no es, de aquello que sí realmente es. Para que la voz del Eterno corra y las voces que dicen es por aquí y esto es lo que hay que hacer y esas voces dejen de sonar o por lo menos no sean atendidas. Entonces, cuando un profeta está en la cueva, y estoy hablándole a profetas y a una generación profética también, pero cuando un profeta está en la cueva, hay dudas, hay mucha duda. Y con la duda, obviamente, los cuestionamientos. Con los cuestionamientos y por los cuestionamientos se genera el temor, se genera la inseguridad, la incertidumbre. Y ojo, yo no estoy hablando de una mala relación con Dios. Estoy hablando de una persona, de un hombre o una mujer que por las circunstancias ha empezado o ha entrado en un tiempo de cuestionamientos por la duda, de temores, la incertidumbre en relación a qué hacer o cómo hacerlo o por dónde hacerlo. Cuando un profeta está en la cueva no tiene una visión clara. Y al no haber una visión clara, obviamente la pregunta es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad del Eterno para mí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde quiere el Eterno que yo me mueva? ¿Se experimenta enajenación? Por supuesto que sí. Pero sobre todo, no hay una revelación fresca. Y esto creo que es muy generalizado. Las otras cosas, pues, ¿verdad? Eso le sucede a unos en mayor o menor grado, pero no hay una revelación fresca y hay un hambre de una revelación fresca. No solo de una revelación que ubique al profeta, sino también que le impulse en su asignación y en su llamado. Muchos en la cueva no quieren nada con el oficio. Muchos en la cueva dicen mejor no. Dios se equivocó y hay muchos casos en la escritura. Comillas, obviamente se equivocó, pero así es el conflicto que se genera. No es mi llamado, no es mi asignación, no es para mí, o ya no lo quiero hacer.
o ya mi tiempo pasó. Son muchos los argumentos que surgen en una situación de estas de cueva. Pero en el fondo hay una necesidad de una revelación fresca. Aunque haya duda, aunque haya temor, aunque haya incertidumbre, aunque haya una falta de visión, hay una necesidad de una revelación fresca que nos ubique en nuestra identidad ministerial, que nos ubique en relación a lo que el Eterno quiere hacer, que nos ubique en relación a cuál es su voluntad y qué es lo que yo tengo que hacer. Porque en el fondo, cada profeta sabe que no puede huirle al llamado. David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No existe lugar donde podamos escondernos. Sin embargo, el enemigo construye esa cueva y tu enemigo se llama Jezabel. Lilith, si usted le quiere decir así, construye una cueva. Y le estoy mencionando algunas características de esa cueva y obviamente pues son muy generales. Con la intención de que, número uno, de separarte del Eterno. Separarte en el sentido de crear una barrera para que la revelación no pueda llegar. Obstruye el camino al altar de adoración. Estorba para que y genera dudas, temores e incertidumbres, repito, para que no se provoque en tu vida el despertar y que no seas levantado y posicionado. Entonces, nosotros los profetas no, nos alimentamos en un sentido, sí, se alimenta nuestro oficio a partir de la palabra revelada, porque esa es la función de un profeta, hablar lo que el Eterno está hablando, direccionar, encauzar, no somos el cauce, pero encauzamos, generamos activación, provocamos caos, sí, también, porque a veces llegamos a un lugar, nos toca ir a un lugar y después de que las cosas se pusieron mal, claro, porque provocamos que lo que está ahí escondido salga a la luz. Provocamos que lo que no está ordenado empiece a ordenarse. Generamos esa desestabilidad para que el Eterno pueda traer estabilidad. Y esta es la parte tal vez menos apetecible o deseable de un profeta. Porque lo que el sistema nos ha enseñado es que el profeta es el que es admirado, el que recibe aplausos, el que recibe buenas ofrendas, el que anda dándole palabra profética a todo el mundo, es el que es popular. Pero realmente, dentro de nuestro contexto real, del reino, de nuestras raíces, el profeta genera caos para que en medio del caos pueda haber separación entre lo que es del Eterno y lo que no es del Eterno. Vadal, poner aparte según sustancia. El profeta eso es lo que genera porque es el portador del Dabar, la luz que viene y golpea las tinieblas para separar lo que es de arriba y lo que es de abajo, las aguas de arriba de lo que son las aguas de abajo, lo que viene del Eterno y lo que no es del Eterno. Esa es parte primordial del rol del profeta, porque entonces cuando se separa según sustancia y se identifica lo que es error, lo que no viene del Eterno, lo que nunca nació de él, entonces se puede empezar a ver con claridad lo que sí es de él. Entonces, ahí es donde la revelación empieza a tomar lugar y a traer claridad y provocar un despertar en nosotros, pero primero, eso se genera dentro del profeta. Entonces en tu vida eso es lo que se está generando. El Espíritu de Dios activa el badal, separando aquello que según sustancia, lo que no es tuyo de lo que sí es tuyo. Y en medio de esas circunstancias,
La revelación de Dios empieza a generar la firmeza y a provocar la firmeza que se necesita para. Y sé que mis palabras están provocando esto, están provocando esa separación. El Espíritu de Dios lo está generando en tu vida. El rol del profeta tiene que ver con esto, con provocar esa separación, y sí, se oscurece para amanecer. Otra de las características del profeta en la cueva es que no tiene espacio donde operar con libertad. No estás en tu lugar, no te sientes cómodo en el lugar donde estás, o simplemente ya lo abandonaste, porque no hay libertad para operar, porque no se te da el espacio, porque no se te entiende por X razones. Los dones, en muchos casos, están apagados. Y muchos dicen, ya no quiero más recibir de Dios. Dios, no me des cosas, no me muestres cosas. Porque aún en la cueva recibimos, aún en la cueva discernimos, aún en la cueva percibimos, porque somos contenedores de la revelación del Eterno. Muchos profetas en la cueva están heridos en el alma por lo que les han hecho por el oficio, o por diferentes circunstancias, por las relaciones, etcétera. Hay heridas en el alma. Y el Eterno empieza un proceso para sanar. El Eterno empieza a mover las circunstancias a tu alrededor para empezar a provocar conciencia de aquello que necesita ser sanado. El Espíritu de Dios habla a lo profundo de tu ser y empieza a confrontarte en sueños, con palabras, con aquellas cosas que necesitan ser arregladas, la falta de perdón, el bálsamo para la sanidad de las heridas, donde el Eterno quiere poner su bálsamo. No hay claridad para entender la transición. Y obviamente el ritmo de marcha se detuvo. Hubo un alto. Y dejaste de operar. El reloj profético se te detuvo. Y dejaste de operar en tiempo profético, pero hoy yo te digo, el Eterno activa en tu vida el reloj profético. Esa continuidad que perdiste en el ministerio hoy se activa. Y yo proclamo que hoy sales de esa cueva, renuncia a esa condición, renuncia a esa cueva, renuncia a las circunstancias que se confabularon para construir esa cueva. Determina que tu corazón sea sanado. Determina alinearte con la revelación del Eterno para decirle, Señor, aquí estoy. Vamos a emprender este trabajo. Voy a entrar en esta dinámica que está tomando lugar, donde traerás unanimidad de los profetas para hacer una voz. No muchas voces, sino una voz. Renuncia a la duda, renuncia al temor. Quebranta toda opresión que Jezabel ha generado a tu alrededor. Renuncia a la soledad y ponte y derriba esa barrera que se creó y colócate ahí justo en el altar de adoración. Y hablo de una actitud donde el Eterno pueda revelarte y dile, Señor, yo quiero bajar esa palabra, porque eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos alimenta. Esto es cuando entramos en la revelación del Eterno, cuando empezamos a ver al Eterno moverse, que Él está hablando aquí, que Él está diciendo, y empezamos a verlo a Él moverse, y empezamos a recibir lo que Él quiere hacer, y esto nos impulsa, nos saca de esa condición y empieza a generarse en nosotros una vida y una vitalidad y una fuerza que solo la da el ejercicio del rol ministerial. Sal de esa posición, sal de esa condición.
Anula las palabras que has dicho. Yo no quiero más dones. Señor, no me dejes ver nada. Ya no quiero nada. La verdad es que me quedo en la casa. Me quedo en el trabajo. Me dedico a eso. Renuncia a esas palabras. Porque este es el tiempo donde el Eterno quiere traer un mover profético dentro de los profetas para que puedan activar a una generación profética en esta etapa que viene. Ahí es el punto. Ahí es el punto clave. Porque el Eterno lo va a hacer. Y es tu decisión. Y si tú dices no quiero, el Eterno igual lo va a hacer. Si yo digo no quiero, igual el Eterno lo va a hacer. Pero hay una fuerza del Espíritu de Dios. Una fuerza del Ruach HaKodesh. Justamente urgiendo a profetas a salir de la cueva. Porque como Elías, hubo circunstancias que te llevaron a esa cueva. Pero ya, ahora vas a entrar en el otro síndrome de Elías. El primero fue el síndrome de la cueva. El segundo es el síndrome cuando Elías le responde al Eterno. Cuando el Eterno le dice, sal a la puerta de la cueva y empieza a hablarle. Empieza para Elías un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Elías vivió un proceso difícil. Pero luego de esto, el Eterno trae sobre él el hashmal, el susurro suave y delicado. Lo viste de silencio para que él pueda hablarle. Así dice el texto en el original. El Eterno le pregunta a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Y él dice, he sentido un vivo celo por el Eterno. La gente conoce el texto. Pero luego viene un susurro, un hashmal, un silbo apacible, un susurro suave y delicado del Eterno, y le dice el Eterno, Elías, sal a la puerta de la cueva, deja tu cueva, deja tu condición, renuncia a las agitaciones de tu alma, a ese viento fuerte, a ese terremoto, a ese fuego. Olvídate de las circunstancias que te llevaron a esta condición. Deja que yo sane tus heridas. Eso es lo que el Eterno te está diciendo. Hoy sal a la puerta de la cueva. El hashmal del Eterno viene sobre tu vida para vestirte de silencio y puedas escuchar su voz, tal vez como hace mucho no la escuchas. Este es el tiempo de revelación para tu vida. Es el tiempo del despertar primero sobre ti. Para que entres en ese nuevo comienzo. Eso le sucedió a Elías. Él salió a la cueva y al salir a la cueva da inicio a su nuevo comienzo. El Eterno trae un despertar sobre Elías que lo introduce en una nueva dimensión, donde experimenta primero lo que luego otros iban a experimentar a través de él. El Eterno primero te da a probar las uvas para que luego compartas como saben y puedas ser instrumento para guiar a donde están las uvas. El Eterno quiere introducirnos en una nueva dimensión, experimentar nosotros esa nueva dimensión. Una activación de los dones con una unción mayor, una revelación mayor, una revelación que traiga activación en el reloj profético de muchos para alinearlos con lo que el Eterno quiere.
Elías fue reasignado y eso es lo que el Eterno quiere hacer contigo, reasignarte. No es que terminó con él. Elías creyó que Dios había terminado, pero no, simplemente fue un proceso para reasignarlo. Pero en ese proceso le botó toda la basura que tenía. En este proceso que has vivido, el Eterno te ha ido botando la basura que tenías. Y también cosas que ya Él no quiere hacer de la misma manera. Ahora estás en cero. Qué bueno. Si estás en cero, qué bueno. Es porque te resetearon. Porque sacaron la religiosidad que había aún. Porque los conceptos del sistema, sus doctrinas, ideas, se quebraron. Qué bueno. Las estrategias de antes se quebraron. Qué bueno. Porque ahora el Eterno en este nuevo comienzo te reasigna. Te trae una reasignación y con la reasignación una capacitación, pero necesitas partir de cero. Y algo clave en esto que le sucede a Elías es que Elías conquista en esa cueva una unción de paternidad. Una revelación de la paternidad de Dios viene sobre él. Y una de las cosas que el Eterno le da en esa reasignación a Elías es que vaya y unja a Eliseo como su sucesor. Y como ya sabemos, caminaron alrededor de 12 años juntos hasta que el talí de Elías descendió sobre Eliseo. Descendió porque Elías lo soltó cuando iba subiendo. Yo eso he hablado. El talí tiene que ver con paternidad. Y la unción de un profeta tiene que ver con paternidad. ¿Por qué? Cuando en Lucas 1:17, hablando de Juan el Bautista y hablando del rol del profeta y hablando de la asignación para el profeta, dice, y él vendrá con el espíritu y el poder de Elías, ¿sí? Y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Necesitamos una mudanza del corazón. Necesitamos que una generación pueda ser reafirmada en la identidad con la paternidad de nuestro Padre Eterno. Necesitamos la paternidad. Es vital para hoy. La revelación de la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque algo que trae el profeta, yo siempre he dicho que por donde pasa un profeta tiene que haber restauración. Y la restauración es un elemento clave generado por la paternidad. Entonces, el profeta imparte esa paternidad, la modela, pero también la imparte, y lo que necesitamos hoy es esa impartición de la paternidad del Eterno. No ese paternalismo que lo que hace es que la gente vuelva los ojos al pastor, al profeta, al apóstol, sino esa impartición que genera el despertar en la persona para buscar esa revelación de la paternidad de nuestro Padre Eterno. Porque es ahí donde somos afirmados. Entonces, el profeta es como un vínculo para provocar la paternidad, la búsqueda, la revelación. La revelación de nuestro Padre, lo primero que trae es Él. Cuando Él nos revela algo, Él primero se revela a sí mismo en medio de lo que está revelando. Eso es lo más importante, Él en medio de la revelación. Si nosotros decimos, Dios habló, primero Él mostró su rostro y su rostro de Padre. Porque es el Padre el que nos está asignando. Porque el Rey del Reino es un Padre que escogió a sus hijos para una asignación, para un trabajo, para un propósito. El profeta es el que a través de la palabra rompe el velo de estupor, quiebra la duda, rompe el temor, para mostrar la paternidad del Dios eterno, para poner a la persona en el lugar donde pueda ver el rostro del Padre y ser impartido por el Padre.
La impartición del profeta activa la paternidad en el corazón de las personas para que puedan relacionarse con él y su identidad sea afirmada. Elías conquistó esa unción y él provocó esto. Entonces, un profeta bajo esa unción va a provocar donde quiera que va, que la gente no lo vea a él, sino vea al Padre. Vamos, justo ahí es donde Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El espíritu, el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y él en nosotros es esa profecía viviente. Entonces, cuando nosotros hablamos e impartimos la paternidad, viene de la esencia misma de Yeshua, que es el que guía al Padre. Estamos siendo un canal para quebrar esa orfandad, para quebrar con la soledad, con el aislamiento que genera Jezabel, para romper con la soberbia que genera Leviatán, para quebrar las fortalezas mentales y las heridas del alma puedan ser sanadas, para quebrar los argumentos del sistema religioso, para derribar los argumentos del sistema religioso. Y por mucho tiempo yo he hablado acerca de esto, en contra del sistema, no en contra de personas. Ojo, nunca yo he arremetido contra personas. Siempre he confrontado el sistema, su ideología, su estrategia, su origen, pero nunca a personas, porque yo un día estuve ahí. Pero lo que he hecho es denunciar. Dios quiere traer este despertar en los profetas para denunciar justamente el sistema, para quebrantar el espíritu del sectarismo que opera tanto en cristianos evangélicos, cristianos mesiánicos, judío-mesiánicos. Eso está en todos lados. La tendencia al sectarismo es una estrategia del enemigo. Dios levanta profetas para romper con esto, pero sobre todo para traer una impartición de paternidad. Porque es ahí donde se genera la restauración. Muchos profetas en la cueva reciben palabra del Eterno y su cuestionamiento es: ¿y dónde la doy? No tengo a dónde darla. Bueno, el Eterno abrirá los espacios para hacerlo. Dios está despertando profetas, sacándolos de las cuevas, para bajar la palabra gravitacional y soltarla. Pero también para estar atentos a las convocatorias del Eterno. Porque viene un tiempo donde el Eterno levantará comunidades de profetas. Porque viene un tiempo donde el Eterno convocará profetas a lugares específicos para asignaciones específicas. Viene un tiempo de mucho movimiento para los profetas, pero no profetas solos, no profetas aislados, sino compañías de profetas. Profetas que quieran caminar con otros. Profetas que entiendan que el profeta solo se lo almuerza a Jezabel.
Profetas que puedan caminar con otros y puedan identificarse con, que puedan recibir instrucción específica. ¿Sí? Instrucción específica para un profeta. Profetas que puedan estar en una posición que les dé objetividad en relación a lo que deben hacer, sea en congregaciones, sea en ciudades, etc. Es tiempo de salir de la cueva. La palabra está corriendo. Tiempo de salir de la cueva. Pero también tiempo de nuevo comienzo. Hay un reinicio que el Eterno está trayendo. Una unción fresca. Y vos decís, pero tal vez alguien diga, pero no, yo he estado operando, no importa. Si usted está operando en el oficio y usted ha estado activo en el oficio, tome en cuenta que también hay un nuevo comienzo. Hay una nueva etapa que empieza. Hay cosas que han quedado atrás y que se han dejado atrás. Y se tienen que dejar atrás también. Para entrar en este tiempo, en esta nueva dimensión en la que el Eterno quiere llevarnos y ser la voz para que muchos entren, para que una nueva generación profética despierte y se proyecte según lo que el Eterno quiere hacer para estos tiempos que vienen. Bien, hasta aquí. La próxima semana traeremos otro tema y luego, y muy pronto, estaremos anunciando qué vamos a hacer nosotros, yo, Carlos Soto, y mi ministerio, en relación a esta palabra que he dado estos 2 días. ¿Cuál es la estrategia que yo voy a seguir? Porque sí, a esto hay que aterrizarlo. Hay que aterrizarlo y lo vamos a hacer. Vienen tiempos de convocatorias de profetas. Vienen tiempos de escuelas para profetas. O sea, no para gente con don, sino para profetas. ¿Verdad? Una cosa es la escuela profética y otra cosa es la escuela para profetas. La yeshiva para profetas de oficio, con un llamado. Y ya pronto lo vamos a hacer, vamos a tener instrucción virtual por Zoom. Vamos a tener convocatorias presenciales. Y aquí en mi país yo voy a empezar las convocatorias de profetas. Y conforme el Eterno nos vaya guiando, ahí iremos haciendo. El Eterno nos está permitiendo retomar lo que hicimos hace mucho tiempo, pero desde otra perspectiva, en otra dimensión. Bien. Un abrazo a todos, bendiciones y bueno, no se le olvide darle clic ahí a la campanita y ayúdenos también a compartir esta enseñanza con otros y sobre todo con otros profetas. Si usted conoce un profeta, dígale que vea estos 2 videos de estas 2 charlas que yo he dado. Bien, mi gente, nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Shalom, shalom.